Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudio, del Masaje Cerebral. Y mucho antes de que el Masaje Cerebral fuera un programa semanal, era un programa quincenal. Y antes de ser un programa quincenal, era una sección dentro de un programa llamado Claudicamos. Un programa donde yo era el titular y Andrés Cota iba como invitado, como ya bien les dije, cada 15 días a platicar de ciencia. Hemos hecho un trabajo de recuperación para traer hasta ustedes una de esas primeras colaboraciones, uno de esos primeros segmentos llamados Masaje Cerebral cuando no nos imaginábamos que llegaría a ser un programa. Este es un especial del Día del Amor traído desde el pasado para todas y todos ustedes. El Masaje Cerebral del 12 de febrero de 2020. Un regalo especial desde el pasado para sus oídos. Bien, ya estamos de vuelta. Eso que escucharon fue Disciples Fourth de Rey Pila. Y ya está aquí nuestro queridísimo colaborador para nuestro masaje cerebral de este miércoles, el maestro Andrés Cota Iriart. Y cálidas noches tengan todos ustedes allá afuera, esperando que estén entrando ya en la sintonía romántica. Y no es que a mí realmente me importe demasiado el 14 de febrero, mi querido Claudio, pero creo que bien podemos aprovechar, ¿no?, la tendencia mercadotécnica, la efervescencia callejera que comienza desde hoy, aunque en realidad faltan 2 días, para celebrar la tremenda diversidad sexual que impera en la floresta. Es decir, celebrar el amor animal, el sexo, pero con una Z y 2 O's. A ver, ¿cómo dirías eso? ¿Cómo sería? Sexo. Sí, bueno, Sexo. es un buen. O sea, si fuera en inglés, una buena ¿cómo sería? aproximación. Sexu. Pues sí, y es, digamos, traer a colación algo que solemos a veces olvidar. Y es que los humanos, en lo que a arrebatos eróticos competen, ¿no?, a desplantes voluptuosos, y todo esto en aras de satisfacer esa pulsión innegable de perpetuar la especie, ¿no?, y el premio, digamos, placentero que la evolución nos ha dado, somos bastante tímidos en nuestras posibilidades, querido Claudio. ¿Sí? ¿Tú crees? Somos tímidos, no solo, o sea, estoy a peor porque somos tímidos fisiológicamente hablando, modestos, nuestras posibilidades son modestas, pero además nos solemos poner grilletes y candados de tipo moral, ¿no? Ajá. Pero bueno, no estamos porque aquí. Además, bueno, digo, hay una razón ahí que tiene que ver con que ha sido un tabú históricamente. Claro, y los sesgos religiosos, obviamente, ¿no?, de distintas doctrinas, sin especificar cuáles. Pero bueno, no estamos aquí para cuestionar, digamos, las acciones humanas, sino para celebrar el Kama Sutra animal. El Kama Sutra animal. También puede ser Kama Sutra cuando se te dobleó. Y digamos que en este inagotable Kama Sutra de los animales, si existe una constante, esa constante es torcer las convenciones. Okay. Y por eso digo que es la tremenda diversidad sexual que impera en la floresta, ¿no? Porque finalmente hay de todo, ¿no? Tenemos especies unisexuales, especies hermafroditas, especies que se pueden fecundar a sí mismas, especies transexuales como condición existencial, y aquí vamos a ir hablando de todas, si te parece bien. Y esto no es necesariamente una invitación a que todos exploren, sino que conozcan y se den tinta de lo limitados que somos como especie. Esto es tener un poco de perspectiva, brindar un poco de perspectiva y un poco de luz, ¿no?, a ese camino por el que todos transitamos. De ninguna manera aquí se les está incitando a que cambien, ¿no?, sus atributos. Pero bueno, mira, Rémy de Gourmont es un filósofo francés que tiene probablemente uno de los, ya tiene unos años, este libro es de 1904,
pero se llama La filosofía natural del amor. Okay. Y Rémy de Gourmont, en esa época, ese libro me parece como el pináculo de esto que vamos a empezar a hablar, porque compara mucho los comportamientos sexuales que hay en humanos, encuentra como un reflejo en la naturaleza, sobre todo en los insectos, ¿no? Y conforme va explorando más y más esos terrenos, se da cuenta que eventualmente pues, nos quedamos limitados, ¿no? Hay muchas más cosas. Estábamos hablando de mantis religiosas que degollan a su pareja, ¿no? Ujú. Y este arrancamiento de la cabeza es lo que impulsa a que el macho pueda copular con la hembra. Ah, sí. Y entonces que vaya a haber descendencia, pero el macho tiene que morir para ello. Y digamos, ejemplos más clásicos, pues está la viuda negra, ¿no? Ujú. Pero Rémy de Gourmont tenía esta frase que me gusta mucho, que es: de todas las aberraciones sexuales, quizás la más extraña sea la castidad. En el sentido de que Wow. todos están por ahí afuera haciendo lo que pueden, ¿no? Ajá. Y como siempre hay una excepción a la regla, creo que vamos a empezar por esa excepción porque es la más extravagante de todas. Vamos a estar aquí hablando de extravagancias sexuales en los animales. Ok, ajá. ¿No? Extravagancia solo desde nuestros ojos, pero sí hay una especie que es casi casta, que son los calutas de Australia. Son los Ujú. pequeños marsupiales, digamos, imagínate un hurón, Ajá. pero en marsupial y desértico. Y estos Ajá. calutas tienen algo muy curioso, que es que el macho muere recién consumado el acto sexual. Es decir, en los insectos eso lo puedes encontrar bastante, es común, Sí. pero en vertebrados no tanto. Y entonces el caluta se espera, quiero pensar yo, hasta encontrar la indicada, ¿no? O sea, él sí le hace caso a sus ¡Qué tías. romántico! Entonces, no, con la indicada, porque recuerda que una vez que entregues tu llavecita, Solo es una vez. es una vez. Pero bueno, no estamos, y eso es, pues, es curioso, al menos en los vertebrados. En el otro lado del espectro podemos encontrar las congregaciones orgiásticas de las serpientes, que sobre todo son las serpientes del hemisferio norte, cascabeles incluidas y serpientes que viven más como en el norte de México y hacia Estados Unidos y Canadá, que hibernan. Y entonces cuando salen de hibernar en la primavera, se entregan al arrebato, ¿no?, de la sexualidad. Dionisiaco. Y forman pues congregaciones muy numerosas, muy, estamos hablando de cientos, miles, y en el caso que más ofidios junta en el mundo, y esto se da año con año, es en Canadá, en Manitoba, y son cientos de miles de serpientes en una misma área. Es como el Copula Fest. Es el Copula Fest de las serpientes. De las serpientes. ¿No? Entonces digo, para los que sean ahí fóbicos a las serpientes, no lo sean, ahí hay una buena terapia de choque, ¿no? Vete a Manitoba, O sea, es como festival. esa escena de Indiana Jones. En Es- realidad llegó a interrumpir una orgía. Exactamente. Pero bueno, esas son las congregaciones orgiásticas y las traigo a colación porque pues es lo contrario a reproducirte una vez y morir en el intento, es pues reproducirte con muchos al mismo tiempo, Ajá. año con año. Y estamos aquí todavía en unos linderos más, digamos, al menos conocidos para los humanos, porque estamos todavía tramando con hembras machos, ¿no? Y un Ujú. comportamiento más usual. Y sin duda alguna, bajo tal aproximación a la sexualidad, los que sí rompen un poco esas reglas son unos insectos brasileños del género Netrogla, que es, imagínate, una entre mosca y avispa, pero que vive en las cavernas brasileñas. Ok. Y bueno, esta especie de insecto es curiosa porque es la hembra la que penetra al macho. Ok. La hembra tiene una estructura similar a un pene Ajá. y ella es la que lo introduce en el macho para depositarlos, para recoger el espermatozoide. Ah, ok. Digamos, Ajá. es hembra, ¿no? No produce espermatozoides, Sí, como un cucharón. pero se encarga de recogerlo. Sí, ándale, como un cucharón, me Ajá. gusta. ¿Ese cómo se llama? Esos son unos insectos del género Netrogla. Y este comportamiento Ajá. se descubrió hace muy poco, en el 2014. Entonces es muy reciente, ¿no? Ah. Pero bueno, empezando a introducirnos en linderos, digamos, un poco más extravagantes, Ujú. aún manteniendo algo como machos y hembras, creo que lo primero que me gustaría hablar es de parasitismo sexual. Claro. Ajá. Y bueno, ustedes pueden imaginarse lo que quieran ahí, ¿no? Ajá. Sí. Pero uno de los casos más sonados y sin duda alguna más disparatados en la naturaleza es el de los peces abisales, que son estos peces que viven en las profundidades marinas. Los peces linterna y sus semejantes. Quizá ustedes los conozca, querido Radio Escucha, porque vio Nemo.
y en Nemo los hicieron famosos hace poco. Pero si no los conoce y está en posibilidades de hacerlo, googleelos, ponga pez linterna o anglerfish y dése cuenta de las posibilidades de la evolución, porque tienen un aspecto francamente desquiciado, ¿no? Está chidísimo. Son como pequeñas así quimeras monstruosas, casi mitológicas, que tienen una gracia, que es que casi ninguno mide más de 30 centímetros. ¿No? Porque si ustedes los ven es un monstruo hermoso, si quieres decirlo así, pero tiene unas fauces así más grandes que el resto de su cuerpo, llenos de dientes. Y si midieran más, pues quizás sí serían pesadillescos. El hecho de que midan 30 centímetros, creo que los vuelve como más de un universo de Tim Burton, ¿no? Exacto. Estos pequeños peces, de un aspecto muy, muy inusual, pues viven en las profundidades abisales. Hay algunas especies que quizá aquellos escuchas que hayan ido a España o tengan conocidos españoles conozcan, porque está el rape, que es un pez muy feo como estos. Feo es una manera de decirle, ¿no? Con respeto. Pero se lo comen. Y entonces en los mercados españoles ves este pescado así como un pedazo de pesadilla hecha pez, ¿no? Y además te lo comes y sabe muy bueno. Pero bueno, salvo el rape. ¿Tú lo has probado? Sí, claro, es rico. Salvo el rape y unas otras especies que son someras, la mayoría habitan de 1000 metros para abajo, 1 kilómetro de profundidad para abajo, hasta los 4000 y 5000 metros. Y claro, esto de pronto nos salta siempre como que es un ambiente lejano, hostil, extraño. Y en realidad ese es el medio más común en el planeta mal llamado Tierra. Creo que es ese pequeño apunte antes de seguir con la sexualidad del pez linterna, que es la profundidad media del mar, Claudio, ronda los 4 kilómetros, los 4000 metros. La profundidad media. Lo cual quiere decir que es más común esa altura en el planeta. Estamos diciendo que el planeta está cubierto 70% de agua. La mayoría es agua salada y son los mares. Y la mayor parte de esa agua tiene 4 kilómetros de profundidad. Es curioso, ¿no? Si viniera eso como un extraterrestre y tuviera que describir cómo es el planeta con solo una imagen, pues quizá tendría que ser allá abajo. Exacto. ¿No? Tendría que ser la selfie allá abajo. Y sí es un medio curioso para nosotros al menos, porque pues nos es casi inaccesible. Es helado, está en oscuridad perpetua, ¿no? El sol solo penetra, en el mejor de los casos, unos 700 metros. Y allá abajo es donde viven estos peces. Y sin embargo es un medio del cual constantemente, con lo poquito que vamos conociendo de ese medio, se van derribando paradigmas, porque sí es oscuridad perpetua del sol, pero casi todos los animales ahí abajo son bioluminiscentes, producen su propia luz. Y estos peces linterna son unos de ellos. En este caso el pez linterna no por sí mismo, pero tiene una simbiosis con unas bacterias, y entonces tiene una especie de señuelo luminoso pendiendo enfrente de su rostro, con lo cual atrae presas hacia su boca. Que por cierto puede comer presas 5 veces más grande que ellos. No, espérate. Entonces sí te anda devorando una pierna, si quisiera. Sí, intentaría. Lo intentaría. Pero bueno, y otra cosa que derribamos de paradigma con respecto a las profundidades es que hay mucha más vida de la que se pensaba. Teníamos esta imagen como de que era un territorio vacío, ¿no? Pero en realidad parece que la biomasa, solo la biomasa que vive más o menos a 1000 metros de profundidad, que es la zona crepuscular, se le llama, es mayor que la de todo el resto del océano junto. O sea, hay muchas especies, muchos animales ahí. Un montón que tampoco sabemos cómo son. La mayoría no los conocemos. De estos peces que estamos hablando, los lopiformes, el orden de los lopiformes, el pez linterna y sus semejantes, solo se conocen 200 especies. Y probablemente haya muchas más. Claro. Y estas solo se conocen porque salen atrapadas en las redes de pesca profunda. No se conocen por accidente, prácticamente. Pues mira. Y de hecho, filmaciones de ellos vivos hay muy poquitas, hay como 4 que yo sepa. Pero son abundantes porque salen en las redes de pesca. Y aquí hay algo curioso, querido Claudio. Aquí empieza realmente lo que es paradigmático. Dime. Solo son hembras. ¡No! Todos esos peces que salen en las redes de arrastre, todos esos rapes que usted puede comprar en los mercados españoles, ¿no? Todos esos peces ranas que vea en algún acuario que visite, son hembras. Son peces hembra. ¿Y entonces cómo funciona su reproducción? O sea, su matriarcado. Ahí viene el parasitismo sexual. Pues resulta que los machos son diminutos. Digamos que tienen un dimorfismo sexual muy marcado, que puede ser
que las hembras sean hasta 70 veces más grandes que el macho y hasta 400,000 veces más pesadas. No, espérate. Entonces es Ajá. como, son diminutos en comparación a la hembra. No salen en las redes de pesca. No, pero es que todavía se pone más extraño. A Porque ver, sí ajá. salen, solo que no los sabíamos buscar. Resulta Ajá. que estos machos nacen sin boca. O sí tienen una boca rudimentaria, pero está tapada por una cutícula de piel. Y no tienen estómago ni intestino. Y entonces nacen con los días contados. Su única esperanza de supervivencia subyace en encontrar una pareja, ¿no? Nacen Ajá. y están desesperados en esa oscuridad no perpetua, diciendo, tengo que encontrar a una hembra de mi especie o Ajá. no existo. Y recogen rastros de feromonas, imagínate el desespero, ¿no? De No, hombre. estos pececillos así, ¡ah! Si nuestras circunstancias se ponen Ya bien son pesadas. difíciles, ¿no? Si ya las tenemos difíciles todos aquí. Bueno, Ajá. y cuando encuentra una hembra, tú me dices cuándo quieres irte a una rola y le dejamos No, tensión o terminamos A ver, esta historia. ¿tú qué dices? Yo creo que podemos decir esto. Y A ver. cuando encuentra a una hembra, sucede algo que los humanos no tenemos palabras para ello en nuestro catálogo del amor. Y eso lo vamos a escuchar regresando. Exacto. Después de escuchar esta rola que se llama Love in the Dark de Jesse Reyes. Estamos de vuelta con el amor en la oscuridad, muchachada. Estás escuchando Masaje Cerebral. There's Love in the Dark de Jesse Reyes. Porque viene muy a cuento, muy a cuento. ¿no? Sí, muy a cuento porque estamos recuperando aquí, por si usted acaba de sintonizar, la historia de amor del pez linterna de las profundidades abisales. Y antes de que nos termines de contar que con la manera en la que se reproduce, recuerden que nos pueden mandar sus mensajes, preguntas, dudas, comentarios, quejas y mentadas a el hashtag Claudicamos, al arroba @científicos AA en Twitter científicos AA o Cotairiart. o Coteiriar, que es el mío personal, Y podemos empezar a utilizar el hashtag masaje cerebral, ¿no? y También. masaje cerebral, por favor. sí. Estaría bueno. Entonces ahí escríbanos al hashtag masaje cerebral, al hashtag Claudicamos. Y si no lo hacen al Twitter, pero sí al Facebook, pueden mandarnos también preguntas a @científicos anónimos, @Sociedad de Científicos Anónimos, y ahí también les atendemos sus dudas, comentarios y quejas. Eso. Oigan, y recuerden que sigue funcionando todavía la dinámica para el día Soda Stereo, para el boleto sencillo a Soda Stereo. Entonces manden sus portadas de Soda Stereo hechas por ustedes. Y ya, eso es todo. Continuamos. A ver, ¿en qué nos quedamos? Estábamos en que en los peces linterna las hembras son 70 veces más grandes que los machos. Y los Ajá. pequeños machos nacen sin boca o con una boca tapada por una cutícula. Ajá. Misma cutícula que solo se degrada y se deshace si encuentran pareja. Y el pececillo, entonces estábamos justo en el momento en que este pececillo acababa de Qué cumplir infierno. su improbable enmienda y después de haber nacido lejos, kilómetros de una hembra, recogió un rastro de feromonas y la encontró. ¿Qué sucede entonces? Secreta una enzima que degrada el tejido que tapa su boca y Solo si encuentres esas solo hormonas. con la hembra, sí, solo Ajá. con la hembra. Y cuando la ve, se le aproxima y la muerde por el costado, por el vientre, Ajá. y le empieza a masticar la piel y mete la cabeza a la carne de la hembra. Y entonces sucede esta cosa que nosotros no tenemos palabras en el amor humano, que es la fusión con el ser amado, la fusión total ¡Guau! con el ser amado. ¡Qué bonito! Se empiezan a reabsorber los tejidos del macho, ¿no? Pierde los ojos, se reabsorben los ojos, se reabsorben sus órganos internos y se fusiona literalmente con la hembra para formar un solo entramado anatómico que comparte torrente sanguíneo, que comparte intercambio gaseoso y claro, un mismo flujo metabólico. Digamos, se vuelve parte de la hembra, pero queda colgando, es como un apéndice que Ajá. queda colgando. Y lo único que no pierde, mi querido Claudio, ¿qué crees que es? La cola. Sus gónadas, es decir, sus testículos. O sea, se queda como una especie de saco que produce espermatozoides a disposición de la hembra. Y ahí está pegado. Y ahí está pegado. Pues es como una rémora, pero adentro. Sí, Y, sí, es que, como- y que nada más sirve para... Imagínate, pues, para sí, fecundar. para fecundar los huevos, pero la hembra no puede producir espermatozoides. De esta manera ya asegura tener un bastión de espermas. Pero no solo eso, sino que por improbable que nos pueda parecer que el pececillo logre su faena,
En realidad es bastante exitoso este método porque la mayoría de hembras no tienen uno, sino hasta 8 machos colgando. Wow. Y entonces traen como un acervo. El además, poliamor. Sí, pero además con material genético proveniente de distintos machos, ¿no? Y esto de alguna manera, pues en la evolución eso es bien importante porque tienes variabilidad y posiblemente alguna de tus camadas vaya a estar bien, ¿no? O sea, le das a la... Y le llaman parasitismo sexual a este comportamiento, por si no es evidente ya o lógico, simplemente porque cuando primero se notó, o sea, no se sabía cuáles eran los machos durante mucho tiempo, y entonces lo estuvieron buscando, y de repente los oceanógrafos se dieron cuenta que lo que ellos pensaban que eran parásitos, ¿no? Que eran gusanos colgando de las hembras, eran en realidad los machos. No. Y está fantástico, Qué ¿no? loco. Digo, hay relaciones tóxicas y esas, ¿no? Hay amores que matan y luego están los que... No, perdón, todavía. Porque sí, si ya lo queremos llevar a un terreno más coloquial, pues es que esto sí es hasta que la muerte los separe, pero más allá, porque ni siquiera la muerte ya no puede... se pueden salir. O sea, una vez adentro ya no te puedes zafar. No, es una Como la misma mafia. anatomía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos parece curioso definitivamente. No, Le vamos hombre, a dar está al pez loquísimo. linterna su buen lugar en este conteo, pero es el primero. Vamos Ah, a o ir sea, este no es- superándonos. Vamos a O ir sea, estamos yendo superándonos. de lo más entendible a lo menos común, podríamos Sí, decir. vamos a ir hablando, o sea, vamos a ir a aumentar el nivel de extravagancia, ¿no? Ajá. Y también de perplejidad que nos puede dejar. Me encanta. Entonces, sí, vamos a seguir con el parasitismo sexual, ¿no? Pero vamos a tocar tantito base, además vamos a ir del fondo del mar hacia afuera, ¿no? Hacia arriba. Y vamos a mencionar a 2 pulpos aquí, porque hacen algo muy curioso. Y el primero de ellos se llama argonauta. Quizá lo hayan visto alguna vez, es un pulpo muy curioso porque crea una concha. Les llaman nautilus de papel, porque hacen una concha similar a la de los nautilos, las hembras, para proteger a los huevos, y ahí tienen a sus huevecillos. Pero otra vez, nadie sabe dónde estaban los machos. Ajá. Y resulta que los machos también es lo mismo, presentan un dimorfismo sexual muy marcado, y los machos son chiquititos. Estos argonautas miden más o menos 20 centímetros, es un pulpo pequeño, y los machos miden un centímetro, entre 1 y 2. Ok. Y resulta que tienen un bracito especializado, que es con el que se realiza la fecundación. El macho introduce este pequeño bracito, porque, ojo, los pulpos no tienen tentáculos, tienen brazos o patas, si lo quieren ver así. ¿Y entonces qué viene a ser un tentáculo? Los tentáculos son los calamares, tienen 2 tentáculos. Digamos que si la extremidad está toda cubierta por ventosas, por solo una cara, entonces es una pata, porque es como la suela. Ah. Si está cubierta por todos lados, entonces es un tentáculo. Ah, ok. Dato Gracias. curioso. Bien. Dato de trivia. Apuntado. Por si usted dudaba, tenía dudas al respecto, ¿no? Y entonces este macho introduce su bracito y se quiebra el bracito y se queda dentro de la hembra. Y eso es lo que la fecunda. O sea, se rompe el brazo, Sí. se mutila Sí. y deja el brazo dentro. Estaba buscando aquí el nombre del bracito. Se los voy a dar un segundo, pero ahorita se los encuentro. Se llama ectocotilo. Un ectocotilo. Ectocotilo es el nombre del brazo. Del brazo modificado. Y varios pulpos realizan, eso sí fue algo que me sorprendió a mí porque yo no lo sabía, varios pulpos se fecundan de esta manera. Y los pulpos manta llevan ya la cuestión del dimorfismo sexual a otro terreno, porque las hembras son 10,000 veces más grandes No. que los machos. No. Ya es como inconcebible, ¿no? Es como la hembra es el Estadio Azteca y el macho es el balón, ¿no? Está muy loco, la verdad. Y también es igual, con un bracito modificado. Pues sí, la otra ni se entera. No, pues no, imagínate. Sí. Y es como un tipo de parasitismo sexual porque se Ajá. mantiene el bracito ahí, o sea, se queda la estructura dentro de ellas, Y generando más estos espermatozoides. quedan ahí así como el Cervantes de los pulpos Exacto, por la queda vida sin manco. mancos. Pero bueno, estamos en parasitismo sexual y vamos a entrar ahora a la especie que sin duda, o al grupo de animales que sin duda lo lleva a su nivel más extraordinario. Te puedo adelantar el nombre para que después del corte hablemos de ellos. Son los gusanos devoradores de huesos de ballena. Vamos a un corte y una rolita y regresamos a escuchar sobre los gusanos devoradores de huesos de ballena. Vámonos. No dejes de escuchar este programa o un ángel podría perder sus alas. Esto es Claudicamos. Reactor 105.
Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Ya estamos de vuelta. Eso que escucharon fue Rolling de Michael Kiwanuka, de ese álbum llamado Kiwanuka de reciente manufactura. Entonces lo podemos escuchar y lo estaremos escuchando mucho aquí en Claudicamos y en Reactor 105.7. Y estamos de vuelta en nuestra columna quincenal llamada Masaje Cerebral con mi queridísimo Andrés Cotairiart de Científicos Anónimos. Así es. Y vamos a aprovechar rápido para 2 preguntas que nos acaban de llegar, que además me parecen bastante interesantes y reveladoras. Robotaco, fíjate qué bueno. Qué gran nickname. Robotaco. Pregunta, ¿los animales se masturban? Bueno, todos los que hayan tenido perro, ¿no? Sabrán que sí. Pero no solo los perros, todos los vertebrados se masturban. Seguro. Ajá. Los invertebrados, ya quién sabe, Ya quién sabe. porque cómo se masturbaría una langosta, ¿verdad? Hay que Ajá. preguntarse, o Un un erizo pececito. de mar. Pero, digamos, dado que esta pulsión fuertísima por perpetuar la especie, ¿no? Es que si no nos reprodujéramos los animales, pues dejamos de existir. Y entonces como la manera en que nos ha premiado la evolución, pues es con placer. Ajá. Y todo aquel que sienta placer, pues a veces se lo va a dar, ¿no? A veces se va a Se va a servir autosatisfacer, solo. pues sí, cómo no. Y de hecho, querido Robotaco, ya que andas por ahí en redes, búscate un video que es muy impresionante de un chimpancé satisfaciendo este autoplacer, no el mismo, sino utilizando una rana. Y sucedió en un... está muy chistoso. Es Sí, en lo un vi. zoológico, ¿no? Y es ante los ojos azorados como de un grupo de niños de kinder. Y la maestra está como intentando taparle los ojos a todos y no puede. Es muy chistoso. Bueno, otra pregunta que viene de María Pluma. Dice, ¿homosexualidad en el mundo silvestre? Sí, en los animales, en muchos grupos de animales. Yo ya no sé ahí si decir todos o no, pero en muchos grupos de vertebrados hay parejas homosexuales. Por ejemplo, hay pingüinos, ahorita vienen a la mente algunos pingüinos, que establecen parejas del mismo sexo, a veces hombres con hombres, a veces mujeres con mujeres, y luego van y proceden a robarse un huevo de la familia de junto que está ahí descuidada, y ya lo adoptan y lo crían, ¿no? Se brincan la burocracia matrimonio de igualitario. adoptar, ¿no? Pero bueno, volviendo a los terrenos del parasitismo sexual, y estábamos a punto de hablar de los gusanos devoradores de huesos de ballena. Sí, señor. Este es el género Ocedax, con X, que significa literalmente devorador de huesos. Y si bien el nombre gusano devorador de huesos de ballena ya es mitológico, en realidad no solo devoran huesos de ballena, devoran cualquier hueso. Lo que pasa es que, claro, los esqueletos de ballenas son muy grandes y es donde primero se encontraron. Y son unos gusanos, que es más o menos el dedo meñique, suponga usted unos 5 o 7 centímetros, que por una de sus extremidades tienen una especie como de ramificaciones tipo las raíces de un árbol, como un enmarañado de raíces. Y del otro tienen un penachito de plumero, que es como sus branquias con lo que respiran. Y entonces el gusanito, cuando encuentra un delicioso hueso, se adhiere a él y no tienen boca ni estómago, sino que sus raíces filamentosas, estas que tienen en el extremo, digamos, de abajo, Inferior, ajá. secretan ácido. Y entonces con ese ácido empiezan a derretir el hueso y empiezan a penetrar cavando así galerías, ¿no? Hasta que llegan a la médula. O sea, lo que ellos comen en realidad, obviamente, pues son las proteínas grasas y los coloidales que están ahí adentro de la Adheridos. médula. Como tu sopa de médula del ajusco, Exacto. algo así, ¿no? Pero de ballena. Y forman unos tapetes muy interesantes, mucilaginosos. O sea, cubren todo el esqueleto. Y parece que es como de terciopelo, porque claro, no lo habíamos mencionado, pero son rojos, rosas, púrpuras. Y le dan un aspecto como de terciopelo rosáceo al esqueleto de ballena. Son muy bonitos. Y además, estos sí viven a profundidades bestiales, porque claro, se comen los esqueletos que caen al fondo. Claro. Y de hecho ya en el laboratorio se ha demostrado que también los huesos de vacas, o sea, les da igual el tipo de hueso. Lo cual no es sorprendente porque pues, los ríos arrastran un montón de animales vertebrados al mar, ¿no? Y pues todo lo que vive en un momento dado tiene que morir. Entonces los carroñeros en realidad son gusanos carroñeros, pues son bastante inteligentes en sus preferencias alimenticias, ¿no? Qué es más bonito. fácil conseguirte un muerto que un vivo siempre.
Y bueno, una vez Pero, más, ajá. como probablemente ya puedan estar prediciendo, son gusanas, ¿no? No son gusanos, son gusanas. Son puras hembras. Y también fue un misterio, fue un enigma. Este sí duró más que el de los peces. Porque resulta que el dimorfismo sexual que presentan estas gusanas con sus parejas es, yo creo, o sea, es tan disparatado que si no existía en la naturaleza creo que nunca lo inventaríamos, ¿no? Ajá. Es por mucho la realidad supera la ficción en este caso. Y es que los machos no solo son diminutos, sino microscópicos. Son células, son tamaño celular y viven en el interior de la hembra como en tu interior viven tus bacterias de la flora No. intestinal. O sea, son parte de su microbioma. O sea, los machos Son parte de su microbioma. Es bien bonito, la verdad. O sea, ¡Qué loco! eso, y claro, no tienen un macho, tienen un montón, tienen así harems. Tienen un Ajá. harem de 100 diminutos machos albergados en sus interiores. Lo cual ya, o sea, si uno se pone a pensar en términos más evolutivos, ¿cómo sucedió eso? Porque también con todos estos casos de parasitismo sexual, piensa tú, si a ti te hacen un trasplante de cualquier Ujú. otro tejido de tu misma especie, muchas veces lo rechazas, ¿no? Hay una cosa inmunológica de rechazar el cuerpo extraño. Y en estos casos, pues, el amor Tienen puede más que la cientos. inmunología, ¿no? El amor perdura, Claudio. Y tienen cientos de agentes extraños. Cientos de agentes sexuales viviendo en su interior y de esa manera se reproducen. Y se conocen relativamente pocas especies, creo que va en 20 la cuenta, pero una vez más volvemos en las profundidades. Claro. No sabemos nada. No tenemos ¿Sabes manera tú que otro día vamos a hablar de profundidades? Pero Ajá. ¿sabes tú, nada más para darte una idea, que hay la cascada más alta del mundo está abajo del mar? Y también los lagos más grandes, la cadena montañosa más grande, el 80% de los volcanes activos. Pues es que ese es el planeta Claro, realmente, en realidad ¿no? nosotros estamos aquí Nosotros encimita. aquí, como somos caspa. Ajá, Caspa sí, de la nosotros nos parte soplan y salimos terrosa. volando. Caramba. Bueno, aprovecho para decir que nos pueden escribir con sus dudas y si quieren que les pasemos artículos, más que una duda puntual, nos pueden escribir un mail a cientificosanónimos@gmail y con gusto les pasamos bibliografía de lo que les parezca interesante. Aquí pregunta Gabriela de la Rosa, ¿pero cómo si no tienen boca? ¿A cuál se refiere? Porque A los estos gusanillos. Las hembras gusanas ya tienen su harem cuando nacen Ajá. y no como comen es que derriten el hueso con el ácido, ¿no? Llegan a la médula y luego empiezan a absorber toda esa médula con sus raíces y dentro de ellas tienen bacterias endosimbióticas que viven en su interior, con las cuales digieren el alimento por ellas y ya la gusana absorbe los nutrientes. Lo cual, una vez más, puede sonar raro, pero es tal cual como digeremos nosotros. Digerimos, dije mal, pero como digieren iba a decir los vegetarianos y los veganos, porque realmente nosotros no podemos romper la celulosa, la materia vegetal. Lo hacen las bacterias que viven adentro de nosotros, ¿no? Entonces, en un sentido, son similares porque comen así, Ajá. pero nada más no tienen estómago, ¿no? ¡Qué loco! Oye, ¿qué bicho nos toca? Pues mira, creo yo, es que también estos temas se van abriendo mucho. Entonces, tenemos pendientes 3 fenómenos más que bichos, que es hablar de especies que son transexuales por condición existencial, o podemos hablar de especies partenogenéticas unisexuales, o las que se autofecundan. Vamos a terminar este tema en la próxima edición, que va a ser a finales de mes, ¿no? El último miércoles del mes. Recuerden que Masaje Cerebral es el segundo y último miércoles de mes, aquí en Claudicamos por Reactor. Y entonces te propongo que tú elijas qué quieres escuchar hoy. Ok. ¿Podemos hacerlo mientras escuchamos una rola? ¿Sí? Y decidimos. Sí. Va. Vamos a poner, mientras tanto, una rola de Johnny Nasty Boots que se llama Deadline. Y está por acá. Y estamos de vuelta para seguir cotorreando en este masaje cerebral sobre sexo animal. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Y estamos ya en nuestro último bloque del programa y de la Sociedad de Científicos Anónimos, que hoy viene a hablar, mi queridísimo Andrés Cota, de sexo animal, reproducción. Bueno, no, ya De el Kama Sutra de los el Kama animales, Sutra. ¿no? Que Ajá. decíamos que en el inagotable Kama Sutra de los animales, la única constante es torcer las convenciones. Ajá.
Y pues ejemplos para justificar este punto hay muchos. Y ya que nos estamos adentrando hacia el final de este programa y que viene el 14 de febrero y luego no todos tienen plan, pues pueden emular a las tenias, ¿no? Las lombrices solitarias. Y sí, Claudio, las tenias que habitan en nuestros intestinos. Fíjate que estos parásitos, de los cuales algún otro día hablaremos desde su lado más del parásito, vamos a hacer una alegoría de los parásitos un día, porque hay que revalorarlos. Son de los animales más extraordinarios que existen. Pero bueno, quedándonos en las tenias y su reproducción, es la única especie de animal que se conoce que es capaz de autofecundarse. Es decir, procrear hijos consigo mismo. Ojo. Hay muchas especies partenogenéticas de las que vamos a hablar en la siguiente emisión de Masaje Cerebral. Y esos son hembras que conciben sin necesidad de que los machos participen, sin fecundarse. Pero las tenias se fecundan a sí mismas sexualmente, es decir, son hermafroditas, producen espermatozoides y óvulos y se fecundan a sí mismas. Pero es muy interesante porque lo que pasa es que las tenias se tienen que imaginar como una especie de fettuccini, ¿no? Así, es como si fuera un tren compuesto por vagones. Ajá. Y cada vagón de alguna manera es independiente, pero siguen una misma locomotora. Y así son las tenias, un fettuccini compuesto por segmentos con un escólex, que es como una especie de cabeza, que es y que tiene un solo sistema nervioso. Pero de pronto se desprende un pedacito de este fettuccini y no pasa nada. Y la fecundación sucede entre tales segmentos. Pero para entender esto, hay que pensar un poco dónde viven esas tenias. Y es en nuestro intestino, en nuestras entrañas. ¿Todo el mundo tiene esto? No. No, ojalá no lo haya tenido. Porque es muy común en países en vías de desarrollo, como se le dice ahora al tercer mundo, ¿no? Uh-huh. Es decir, en México tuvimos unos problemas de teniasis bestiales. Se ha mejorado. Y es lo que te genera el temible cisticerco. Si tú te comes los huevos de la tenia, van a dar a tu cerebro. Se pueden, se convierte en una especie de larva y se puede ir a calcificar en tu cerebro. Y entonces genera cosas muy feas. Uh-huh. Pero si tú te comes al cisticerco, y esto es en la carne del puerco mal cocida, Uh-huh. o en la carne de la res, porque hay varias especies de tenias. No al huevo. No el huevo, sino el cisticerco, el quiste. Ajá. Entonces el quiste como que eclosiona dentro de ti y da lugar a la pequeña tenia bebé que se va a convertir en este gran parásito que puede llegar a medir 6 metros, ¿no? ¡Cállate! Y se pone como si fuera un calcetín al revés en tu intestino. O sea, el escólex es esta cabeza, está llena de ganchos. Ajá. Ganchos o ventosas según la especie. Se ancla tu intestino así. Ajá. Y se vuelve como, imagínate, como si fuera un condón en tu intestino, ajá, ¿no? Adentro. Y entonces se come toda tu comida. O sea, la comida que va pasando por ahí se la va digiriendo la tenia. Y por eso son flacas. Por eso es la famosa consabida dieta de la tenia. Socorrida, créalo usted o no, por distintos modelos. En Argentina hubo todo un problema de salud pública porque las modelos se comían estas tenias voluntariamente. Y el problema es que cuando tú tienes una tenia en tu interior, liberas huevos. Y entonces te vuelves como un foco de contagio que puede dar cisticercosis. Puta, qué horror. Mala qué idea. asco. Sí, no se haciendo esas dietas. Ya está medio tos de la incomodidad de pensar. No más bajen el azúcar. Además son asintomáticas, ¿eh? Ojo, digamos, puede que tu taquero de confianza tenga una tenia adentro y no lo sepa porque hacen todo lo posible por pasar desapercibidas. Bueno, el caso es que esta tenia se fecunda a sí misma y entonces es una cosa muy interesante porque a partir del escólex, los segmentos que van siguiendo van madurando la parte de macho y de hembra de manera distinta. Entonces los primeros son machos y los que van quedando al final son hembras. Uh-huh. Y entonces los machos del principio mandan espermatozoides, o sea, liberan espermatozoides en tu intestino, que el flujo del intestino arrastra y van y fecundan a los segmentos de hasta atrás. Y cuando está fecundado, ya grávido el segmento, se rompe y lo expulsas con tus heces fecales. Ah. Y así es como se propagan las tenias. Y esas solo viven en los intestinos. Eso solo vive, es un parásito obligado. Y hay varias especies, creo que hay como 30 especies de tenias. En el humano solo hay 3 que nos parasitan a nosotros. Pero la tenia más grande, Claudio, mide 10 metros. ¿Qué? Y eso piense usted en una plataforma de clavados olímpica
¿no? Y transfórmela en gusano. Y luego métasela en las tripas. Sí, es algo bastante perturbador. Sí, está súper. Oye, Qué bueno, horror. quiero aprovechar también para hacer aquí hincapié que si le interesó el tema, querido Radio Escucha, o le gusta la ciencia, el arte y la música, este fin de semana hay un festival que organiza la Delegación Cuauhtémoc en el Parque México, empezando el 14 de febrero, 15 y 16. Y es a lo largo de todo el día, hay actividades para niños, jóvenes, no tan niños. Hay muchos conciertos y hay muchas cosas de arte y ciencia. Y yo voy a estar hablando del tema que estamos discutiendo ahora, ¿no? De los modos más extravagantes de reproducción del reino animal, a las 12 del domingo, a las 12 del día del domingo. Es una hora, va a ser una plática familiar con muchas imágenes, ¿no? Entonces, si quieren acompañarnos, ahí vamos a estar. Y está padre. Y ciencia y arte, como que ya la onda de la cultura pues es borrar estas falsas barreras y paredes, claro, entre una cosa y otra, ¿no? Creo yo. Entonces, el domingo a las 12 en el Parque México vas a estar platicando. Eso va a estar yo, pero pueden venir en cualquier momento del fin Desde de semana. el 14. Hay actividades, repito, de 12 del día hasta las 8 de la noche. Y hay tianguis, y pueden ir a comprar una planta carnívora si quieren darle un regalo especial a su, ¿no? A su ser A su amado, amor. Sorprenderlos. O una sudadera de la Sociedad de Científicos Anónimos, es el lugar donde se puede hacer de ella. Yo quiero la mía, by the way. ¿La gente la puede conseguir en otro lugar? Sí, en todos nuestros eventos, tenemos eventos mensuales, usualmente en Galera o en el Covadonga. Y también las vendemos online, pero créeme que desde hace un año no hemos vendido ninguna por vía online, pero está en Kiching, o pueden entrar a nuestra página cientificosanónimos.org, donde pueden encontrar todos nuestros materiales, textos, las invitaciones a los eventos, podcast y estos programas grabados en el futuro. Eso. Ahí está. Pues nos escuchamos en 15 días para continuar con los pendientes, ¿no? Me parece con los muy pendientes. Pues muchísimas gracias, queridísimo Andrés Cota. Nos escuchamos aquí para hacer el masaje cerebral dentro de 15 días y ya nos tenemos que ir. Nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado, queridísima audiencia. Se quedan en compañía de la Vale para cuando las luces se apagan. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 aquí en Claudicamos en Reactor 105. Pase usted buena noche y se quedan con Paredes Blancas de esta banda que se llama Velvet Hallucinations and The Furry Animals. Ahí andamos. Gracias, Claudio. A ti, carnal. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor